Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Hoy, como ya lo dijimos, tenemos un invitado muy especial, un hombre que no solo estudia nuestra cultura, sino que la vive con todo su ser. Y tenerlo aquí, pues, significa muchísimo, que haya correspondido a nuestra invitación en esta época que para los dominicanos es tan importante, que la gozamos y la vivimos tanto. Dagoberto Tejeda está con nosotros. Bienvenido, comí espaguetis yo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Estoy muy fisna yo hoy. El problema es que a ti no se te puede decir que no. ¡Ah! Yo creo que por ahí hay una niña muy intensa, Kirsis, que parece que no lo soltó ni pie ni pisada, porque lo que queríamos era tener esta conversación, más que una entrevista, una conversación. Así es que nosotros estamos muy complacidos de que esté aquí porque, como decíamos, hablar con Dagoberto, don Dago, ¿verdad? No, Cariñosamente. no me diga don, No le digas, ya sin muchacha. el don, pero Dago, ¿verdad? Es conocer mucho más de nosotros y dar ese paseo por esa esencia que nos caracteriza como dominicanos y pudiéramos preguntarle o pudiéramos comenzar hablando qué es lo que caracteriza o cuáles son esas tradiciones navideñas que primero, cómo han evolucionado o qué hemos conservado en el tiempo. Los habitantes originales de la isla, o sea, lo que le dicen los taínos, pero habían 8 o 10 grupos más, no conocieron la Navidad, no conocían el Evangelio, no conocían a Jesucristo, por lo tanto, para ellos la Navidad no existía. La Navidad es una herencia europea que nos llega con los conquistadores, con los españoles, a partir del segundo viaje de Colón. A España llega desde Roma y tiene unos antecedentes interesantes. O sea, Tiene un sentido únicamente cristiano, como mucha no, gente dice, la no. Navidad es para los cristianos, para los católicos, para los Ya cristianos. hoy la Navidad es parte de la cultura dominicana, Sí. lo que significa que es parte de todos. En todo el mundo antiguo, cuando yo estoy hablando, me acordé mucho, porque era un mundo de espiritualidad. No había un dios, habían diferentes dioses para diferentes actividades. Sí. Había un dios que se llamaba Saturno, y entonces ese era un dios de alegría. Ese era el Dios de la alegría, de la fiesta. Exactamente. Entonces, había lo que se llaman las Saturnales, una fiesta donde era un llamado colectivo, donde participaba todo el mundo en un banquete, en un baile, en una fiesta. Entonces era... Esas son como las patronales que tenemos ahora. Era una, En las diferentes comunidades. era una época mágica. Yeah. Ahí es que llega a España, pero cuando Constantino asume la Iglesia Católica como para él la legitimización del Estado, forma parte del Estado, entonces ahí se convierte, se burocratiza y se entiende que hay toda una serie de manifestaciones que son de los dioses paganos. Hay que eliminarlas o cristianizarlas, como fue el caso del carnaval, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí ocurría que diferentes pueblos, cada uno tenía su calendario. Por ejemplo, ahora, todavía, en China, por ejemplo, Año Nuevo es en Año marzo. Nuevo, exacto. Es en marzo. Sí. Entonces, se comenzó un proceso para hacer lo que es el calendario gregoriano, que era la unificación y la racionalización de todas las actividades cristianas. San Cirilo propuso que el 25 de diciembre, el 24, es el solsticio de invierno, que es la noche más larga del año. Por lo tanto, es cuando más se goza. Exacto. Por eso pusieron que el 25, al otro día, fuera el nacimiento de Jesús.
Nadie te puede decir cuándo nació Jesús. Eso no había ese calendario. ¿Cómo determinar, para determinar que fue precisamente un Entonces, 25? escogieron esa fecha, el 25. Pero el antecedente del 25 es el 24, la noche más larga, hace la que... Nochebuena. La Nochebuena. ¿Por qué le dicen Nochebuena? Porque es la noche más larga. Ya, ok. Entonces, que incluso vamos a ver posteriormente todo lo que ocurre aquí. Entonces, ahí en ese proceso de cristianización, el 24, ¿cómo se celebraba la Navidad en el periodo en que llegan los españoles aquí? En primer lugar, es una fiesta completamente familiar. Una fiesta donde toda la familia se reúne para cenar juntos. Ya ahí habían y aparecen las guirnaldas. Las guirnaldas son un símbolo de protección para que no entren las energías negativas. Todavía aquí... Esa guirnalda de la puerta. Las guirnaldas de la puerta. Ya habían... San Francisco de Asís, en Portugal, hizo el primer Belén, o sea, el primer nacimiento. Entonces, ya aparecía el árbol de Navidad. Y entonces se convertía en una fiesta completamente familiar, donde quienes se la gozaban, como se lo gozan aquí, eran los adultos y no los niños. No los niños. Aunque al otro día la tradición que aquí todavía se mantiene en muchos lugares de Santiago, era el regalo a los niños por el nacimiento. Era el niño Jesús el que realmente regalaba. Así, en las iglesias habían nacimientos y coros de niños cantando villancicos, o sea, alabanza al niño Jesús. Al niño rey, sí. Al nacimiento del niño Jesús. Esa era, digamos, la tipología cuando llegan los españoles en el periodo medieval. Todo comienza a transformarse con la intervención norteamericana de 1916. Ahí nos llega Santa Claus, nos llegan las tarjetas de Navidad, llegan realmente los árboles de Navidad y llega una gastronomía basada en dulces y bebidas de Navidad. Frutas, se empezaron a ver las mesas de manzanas y uvas en las calles. Solamente en mi época. Sí. Tú eres una muchachita. Pero en mi época, nada más tú veías manzana, uva, pera. En Navidad. En Navidad. En Navidad. No había otra fecha. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Que esa bebida, el whisky, por ejemplo, era caro. El pueblo no podía comprar ni la manzana, ni la uva, ni la pera, ni nada de eso. Entonces, ahí comienza la dominicanización de la Navidad, que se va a celebrar... Buscaron sus alternativas, o sea, los dominicanos buscamos, como casi siempre, nuestras propias alternativas, ¿verdad? Claro, se fue adaptando. La necesidad es la que hace la creatividad. Sí, sí. Entonces, ahí todo comienza a transformarse. En la gastronomía tú vas a encontrar bebidas que son ponche, vino, todo lo hace el propio pueblo con sus recursos en la medida en que tenga. Sí. Lo mismo va a pasar el pastel en hoja, toda esa telera. Tú no vas a ver telera aquí en Navidad. En Navidad. El puerquito, aunque la gente tal vez se come un puerquito durante el día de Navidad, pero es la tradición de la mesa. El cerdo se convierte en el símbolo, porque el cerdo ni siquiera se vendía. Compadre, porque cuando paren son 8, 10, 12. Entonces, para tú mantenerlo, tú mejor lo regalabas, porque todo el mundo tenía, es más, en la mayor parte de la Navidad ni siquiera empalizadas. Entonces, lo mismo va a pasar con la música, los villancicos. El dominicano
puede ser muy tranquilo cuando llega a un lugar que no conoce con cierta timidez. Pero si Pero se ay, bebió papá. 3 tragos, dice, ven acá. Y la música, el dominicano cuando bebe tiene que bailar. Sí, sí. Aunque Entonces, sea solo, pararse ahí en el medio. no importa. Porque los dominicanos somos Porque alegres. es una recreación En la esencia, además. del espíritu, un desborde, una catarsis social. ¿Qué va a ocurrir? Y hay gente que dice, y perdóneme que le interrumpa, No. que durante Navidad hasta se olvidan un poco los problemas o que el dominicano sabe postergar. Ay, todo eso lo vamos a guardar para después de Navidad. Soraya, Tengo tal problema, pero eso será después de Navidad. es una época mágica. Cuando tú hablabas ahorita de solidaridad, es que primero es una fiesta familiar. Tú puedes estar en Dajabón, en Higüey, el 24, el 23. Pero el 24 tú te estás en tu desgaritas casa. para tu casa Sí, sí. para comer. Que no pasa con el Año Nuevo, pero sí la cena de Nochebuena La en cena de familia. Navidad es sagrada. Sí. Incluso Es como el Thanksgiving para los americanos, que es su gran fiesta. su gran El fiesta Día de del Acción de pavo, Gracias, sí. de acción de gracias. Sí. Eh, Que ahora aquí los dominicanos, desde hace unos cuantos años, privan en que también celebramos No, pero Acción de antes- Gracias, aunque resultó que descubrimos, gracias al magistrado Subero Isa, que por ley, hay una ley que indica que el tercer jueves de noviembre se celebra el Día de Acción de Gracias, o sea que... Pero lo habíamos acogido los dominicanos pretendiendo siempre asumir esas costumbres y esas culturas de los Cuando Estados hablamos Unidos. de una época mágica Como Halloween de y tal. solidaridad, estamos hablando de que familiares pueden tener conflictos, Y esa fecha pero se cenan olvida. juntos, Sí. se olvida. Tú se puedes pone tener de un lado. problema con amigos, pero cuando llega Navidad, a beber juntos, vamos todos. Entonces, realmente es una época mágica, pero se celebra de diferentes hay diferencias a niveles regionales. Por ejemplo, Sabana de la Mar, Samaná, Sánchez, toda esa parte de ahí. Hay lo que se llama la parranda de los pollos. La parranda, eso cómo es? la parranda de los pollos se reúnen en el parque, llevan, todo el que tiene una guitarra la coge y se la lleva. El que tenga cualquier otro instrumento, no importa el que sea, lo sepa tocar o no, se lo lleva. Y allí cantan. Entonces eligen un rey y una reina. Y entonces salen por la calle a tocar, pero a tocarle a las casas que son conocidas y amigas. Y entonces De ahí viene que es la una entonces, época- ábreme la puerta eso, que estoy en Julio la calle. Julio Alberto Hernández, es la época en que a ti no te da vergüenza decir, pásame aguinaldo ahí. Ah, sí, pon el... Pon la mano, tú tienes que... Claro, la darle gente del su pueblo propinita, y ¿verdad? Sí, hay que dar una moneda o un dulce o un romo. Entonces, ellos salen y durante varias noches y entonces 8 o 10 guitarras se oyen, aunque no tengan equipo de sonido. En San Pedro Macorís hay uno de los grupos que nada más existían y existen en varias islas del Caribe. Yo he encontrado en varias, Sanquí, por ejemplo, cuando en el siglo XIX comienza a trasladarse todo el proceso de fabricación del azúcar al este. Entonces, pagaban como siempre muy poco. Sí. Los dominicanos no eran pentágonos y entonces no se metían a cortar caña. Pero en las islas inglesas, varias de ellas, comenzaron los ingleses a mecanizar la caña, lo cual implicaba que había mucho desempleo. Menos, claro, Entonces, necesitaban menos mano de obra. y hubo una oferta para que vinieran de las islas inglesas, Sanquita, todas esas islas. Y aquí entonces, Entonces trajeron sus propias costumbres o entonces tradiciones. esas tradiciones, ellos traen
toda su cultura tal y cual como tú dices. Entonces, tienen un equipo, un grupo a nivel musical único. Los Guloya con un triángulo de metal, una flauta dulce y redoblante con tambor. Ese grupo salía por las noches, todavía sale en Miramar, que es el barrio de los dominicanos lo bautizaron de manera despectiva como cocolo, que le indagaban eso a los haitianos. Entonces, le pusieron cocolo, al principio era muy despectivo, al final lo oía un orgullo, y dice, no, porque yo soy cocolo. Y eso es interesante en función de una identidad. Sí. Entonces ellos salían por la calle. Después que tú pasas las Américas hacia allá, tú vas a encontrar unas palmitas, unas palmas. Y de ahí ellos sacan una bebida que yo digo que es una bebida de dioses, de príncipe. Es la bebida que tiene el perfume, el olor más extraordinario. ¿Qué es eso, el Maví? Guava berry. Ah, guava berry. Entonces, el guava berry se saca de esa plantita. Primero, lo hierven, sale más o menos cerca de morado el líquido. Esa es la base, la madre. Entonces, a eso se le echa ron blanco. Se le echan especies a partir del gusto de cada uno. Estamos hablando de clavo dulce, estamos hablando... Como el famoso vino caliente que se toma mucho en Europa, en Alemania, que es el vino con las especies y demás. Entonces, el guava berry, ellos salen bebiendo guava berry, perdón, y con un equipo de música único en el país. ¿Tú ves por qué el agua? El agua, claro. Hace falta el agua. Lo que sí es que estamos conversando, como decía yo al principio, esto no es una entrevista, esto es un conversar sobre esas costumbres y tradiciones que marcan a los dominicanos en esta época de diciembre, de la Navidad. En la parte del sur, lo que sale es un perico ripiado. Yo creía que el perico ripiado era como del Cibao. Pero para la Navidad, una orquesta es muy cara. Sí. Lo más fácil y que mucha gente sabe tocar la del pueblo y lo tiene en su casa. Ripiado. Y se arma mucho perico ripiado. Entonces, tocan 2 piezas. A las 2 piezas, uno sabe de dónde está la puerta de entrada y de dónde está el aposento. Frente al aposento se abre, normalmente tiene una ventanita, y entonces ahí se pasa la moneda o el ron, la bebida. Cuando llegan a un sitio de un personaje, tiene que abrir la puerta del comedor y ahí tiene que tener para que la gente dé una picadita, Sí. una bebidita y siga. Y Entonces siga en se su toca el parranda. otro merengue. Ya. Son 3. Los 2 es para decir, mira, estamos aquí. Y el tercero es para gozarse. La gente baila. De noche eso era de madrugada. Ya el problema de seguridad. Eso iba a decir que ha tenido que cambiar o se ha visto alterado lamentablemente por la inseguridad en la que lamentablemente vivimos. Ahora salen desde las 6. Porque, sí, ¿qué hemos van a tenido hacer? que ajustar los horarios Para, las ¿verdad? 10 Para ya, el día, claro. Es como el día 24, la misa del gallo. Sí. La gente Ya se después hace, que sí. cena, coge para la misa del gallo. Pero hay muchas parroquias y muchas iglesias que ya la hacen antes de la cena. Eso es lo que te iba A las 6 plantear, o de 7. que tienen que hacerla temprano por problemas de seguridad. Aquí los grupos salían en los barrios con jengibre, con bebida casera por la calle y hacían coro y iban
ya no pueden hacer eso. Y esas por personas miedo. que llegaban y tocaban la puerta, porque yo los recuerdo de niña, que tocaban la puerta con sus aguinaldos y venían a cantar y animar, que se les abría la puerta. ¿A quién se le ocurre abrirle la puerta a alguien que venga a tocar tu casa ahora? No Y sé. encima se le ofrecía algo de tomar, o su traguito de ron, o un chocolatito. Fácilmente se puede quedar sin ningún mueble. Sí, Se lo sí, llevan sí, todo. sí. Pero esas diferencias son diferencias que se dan a nivel regional dependiendo de las condiciones y las características. De Samaná y Sabana de la Mar también tiene el problema de la seguridad. Sí, sí. Si tuviéramos que describir la Navidad, o si usted tuviera que describir la Navidad en una sola palabra, ¿cuál sería? La Navidad para mí es tan hermosa, tan mágica, que si no existiera había que inventarla. Y yo soy de lo que, si no hay bombillito, para mí no hay Navidad. Yo digo eso y lo decía justamente ayer o antes de ayer, que las luces, el significado de las luces, ahora los árboles se ponen, porque se ven más elegantes, más con las lucecitas blancas o las lucecitas amarillas cálidas, pero cuando uno ve un arbolito lleno de lucecitas de colores, como que se le enciende también adentro Sobre el todo espíritu, el tienen movimiento. un efecto, ¿verdad? Le da vida Sí. a todo un contexto y tú te haces cómplice de eso. Sí, así es. Y pudiéramos decir que hay tradiciones que antes eran comunes, tradiciones, valga la redundancia, tradicionales en nuestro país, y hemos perdido. Sí, Por ejemplo, los reyes. Antes la familia dominicana, Bueno. lo que yo recibí cuando era chiquita eran los regalos de reyes. Ya los reyes, el dominicano, la familia ni siquiera se acuerdan porque los niños van al colegio o porque te cambian la fecha. Creo que ya no se está moviendo ese día 6. Pero de los reyes pasamos a este señor Santa El Claus, problema- que no es de nosotros, el Santa Claus. hay dos cosas importantes. Una es que ya los muchachos de ahora no piden un carrito ni un avioncito como nosotros. Son juguetes complicados, Somos un juguetes gasto. caros. Sí. Y segundo, ocurre que en la parte educativa, a nivel de educación, al otro día los niños tienen que ir al colegio y a la escuela. Entonces, no se gozan. Por eso es que mucha gente... Pero se ha perdido la talle- costumbre de del los 25. reyes. No, me refiero a los reyes. Se ha perdido esa costumbre de los reyes que... Los reyes vienen con la intervención norteamericana porque los norteamericanos comercializan la Navidad. Entonces, separar el 25 para el día 6, Sí, sí. pero fíjate lo que tú decías ahorita, de que nosotros vemos eso ahí, y yo me quedo mirando y digo, pero ¿y por qué no le pusieron más una flor amarilla? Pero ve, lo cambiamos todo. Nosotros Sí. lo Le cambiamos. damos ese toque, esa particularidad. Es una visión, una dimensión creativa, porque queremos darle siempre una traslación a nivel de personal. Ese fui yo que lo hice. Ese fui yo el que tuve la idea de tal y cual. O sea, pero ocurre eso de que al otro día los niños no se lo gozan, por eso muchas familias se lo están dando el 25 Sí. y ya no le dicen de que los reyes te van a poner eso, vamos para que tú escojas. Y el carajito lo primero que ve es una bicicleta. Sí. Pero se pierde entonces esa magia. Esa Ahorita usted magia. decía que eso de la Navidad, que debería ser siempre, que si no hubiera Navidad habría que inventársela. Hay una canción que me viene ahora a la mente que dice que la Navidad sea pan nuestro de cada día. Por eso, porque la Navidad nos da esa magia Pero que tú usted sabes decía. cuál es el secreto de eso. Es que la Navidad es la antesala de Año Nuevo. Del inicio del año. Y el Año Nuevo, no hay una sola persona, tú le puedes preguntar a todos los que estamos aquí, ¿tú crees que el próximo año va a ser peor que este? Imposible. ¿Tú quieres que así sea? No.
todo el mundo Uno lo ve con espera que el esperanza. próximo año Sea mejor. porque nunca es idealizado el que pasó. El que pasó ya va para un lado. Entonces, uno quiere que sea mejor y Claro. eso es un deseo a nivel humano, normal, tradicional. Entonces, el acercamiento con el año nuevo siempre es un antes y un después. Es un final Es un cerrar y un comenzar. comienzo. Entonces, el No acercamiento... termina nada, pero uno se ve como algo nuevo. Sí. No. Sí. Antes incluso había que entrenarse, ponerse una Estrenar, ropa pero el dominicano yo creo nueva. que sigue estrenando, busca a la familia dominicana estrenar en Navidad. A mí recuerdo que me ponían algo amarillo, inclusive era algo íntimo porque era la pieza interior que era amarillo o una ropa amarilla después. No sé por qué lo del color amarillo, pero se acostumbraba, recuerdo yo de niña y adolescente, que algo me ponían amarillo para recibir el Eso es que año. tu mamá le fascinaba el amarillo. Ah, bueno, Porque quien escogía no era el papá. claro. Quien escogía realmente, porque era quien estaba cada día más cerca y conocía más a los hijos, Es la sabía lo que madre. le gustaba, era la Está más en madre. contacto, sí. Entonces, eso es parte de una dimensión realmente interesante. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Estamos teniendo una conversación sumamente interesante, pero pausamos por pocos minutos y regresamos a seguir conversando con Don Dago. Aquí yo quisiera preguntarle a la producción, ¿por qué no me trajeron un perico ripiado, un puerquito, un algo y nos guardaron una cena, una musiquita aquí, verdad? Porque, bueno, estamos conversando con Dagoberto Tejeda. Ya me dijo antes de irnos a la pausa que le quitara el don, así que no hay don. Pero sí estamos hablando sobre esta época tan mágica como él mismo la ha descrito, que nos encanta, que vivimos todos, que vivimos los dominicanos con gran pasión y con gran alegría, que viene a traer después de un año cargado, ha sido un año difícil, cada año lo es, con sus altas y sus bajas, pero la Navidad viene a traernos como ese fresquito, como ese descanso. La semana pasada se terminó una encuesta de países a nivel del área del Caribe y de América Latina. Y ocurrió que nosotros somos el país que nunca salimos para no regresar. Nosotros salimos siempre, nos vamos para Nueva York. Nueva York era el paraíso idealizado. Sí, la meta, claro. Mira, en eso que tú dices ahora, en una Navidad yo estaba en San Quis y estaba en un comedor y un señor mayor se me acercó y me dijo, ¿usted es dominicano? Sí. ¿Cómo tú te diste cuenta? Oh, nadie habla como ustedes. Ustedes cantan. Más que los boricuas, porque los puertorriqueños sí cantan. Bueno, de una manera y nosotros de otra. Entonces, él me dijo, cuando yo era joven, en mi época, aquí en la isla, nosotros soñábamos con San Pedro de Macorís. El sueño de nosotros era ir a San Pedro de Macorís. Y me decía, cuando tú ibas a San Pedro de Macorís y regresabas, tú tenías que sentarte durante una semana a contar todo lo que tuviste. Sí, porque en esa época San Pedro de Macorís era quizás una de las ciudades de mayor desarrollo y modernización de todo el área del Caribe. Entonces, la encuesta planteaba de que Nueva York es un sueño. Muchos dominicanos creen que van a resolver todos sus problemas Yéndose a Nueva York. Pero ninguno se va para quedarse. Acuérdate la época de identificación de los medallones. Se lo ponían para que supieran que habían ido a Nueva York. La cadena, el medallón le decía que habían triunfado, que no estaban desbaratados, porque costaban muy caro. Entonces,
Y la esperanza de muchos de los que están fuera, en Nueva York, que estamos citando el ejemplo, es regresar, es volver a su país, a retirarse fíjate y a que vivir aquí donde mayor sus últimos flujo, años. donde mayor flujo puede pasar por el aeropuerto es en Navidad. Sí. La mayor parte, todo el dominicano que trabaja en un sitio pone sus vacaciones para fin de año, para Navidad. Y ellos no saben es que si no llega, se puede morir del corazón. Porque no se vive las Navidades. En la Navidad no se vive como en República Dominicana, en ningún otro país del mundo. No. Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes países, Estados Unidos, Europa, incluso de nuestra región, y no, como en República Dominicana no se vive las Navidades en ningún otro lugar. No, ese nivel de familiaridad, Sí. de reencontrarse, la familia. Sí, y a mí me preocupa eso, y aquí va mi próxima pregunta o compartir esta inquietud. Yo siento que muchas tradiciones se van perdiendo, no solamente durante la Navidad, pero estamos hablando de manera específica de la Navidad. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres, las familias, para conservar esas tradiciones? Mira, Soraya, Tiene una cuota el Estado también. mira, la sociedad no se mantiene estática. La sociedad se transforma. La cultura transforma y es transformadora. Ocurre que cada época tiene un código de comunicación. Sí. Estamos, en esta época estamos en el sueño casi narcótico de la tecnología. Hiperconectados por todas partes, de todas maneras. Gran parte de todos los jóvenes, aún ya de la zona rural, tú ves que aquí en la ciudad entran a los ascensores sin mirar, miran hacia no adelante, saludan, sí. pero en la casa ocurre que cenan, comen o se desayunan y cada uno tiene un celular. Sí. O sea, estamos en una época de una individualización, Sí. pero es una individualización de desierto. Mientras más tienen, más quieren y más solos se encuentran. Porque la Navidad también tiene una dimensión nostálgica. Sí. Uno se acuerda Uno de se los acuerda seres de los que ya no queridos. están. Y cuando se le muere un Inevitablemente, familiar a una gente en esta época, es una tragedia. Porque los Se vecinos... recuerdan de manera muy particular en muy esta particular. época, sí. Tiene un impacto mucho más grande porque el día de Nochebuena, después que la gente ni siquiera pide permiso para entrar a la casa, en los pueblos por lo menos, porque todo el mundo, en los pueblos todo el mundo se conoce. Sí, sí. Entonces, la sociedad ya no es la de nosotros. Entonces, ¿qué pasa con la tradición y con la leyenda? Aquellas que no tienen un impacto de necesidad desaparecen. Siempre ha sido así. Otras se mantienen, pero hay esencias que tienen que ser mantenidas y ahí entra el Estado Sí. con políticas públicas que posibiliten toda esa dimensión a nivel de lo que significa los nuevos códigos, los nuevos comportamientos. Entonces, yo no me pongo, yo soy un ser de mucha esperanza y de mucha visión, de ver la vida diferente. Yo no me asusto, pero sí creo que hay que mantener, por ejemplo, el Estado tiene que asegurar la seguridad, por ejemplo. Sí, sí. Aún en los centros comerciales, fíjate cómo, tú decías ahorita, antes, el Año Nuevo era con una dimensión muy familiar. Ahora es al revés. Ahora es salir para cenar fuera Sí. de la casa. Pero todavía a nivel popular sigue habiendo el culto al sol. Fíjate que la gente arranca para el malecón
A esperar que salga el esperar el sol. amanecer. Eso es la diosa Mirta, que era la diosa del sol. Por esa dimensión a nivel de que habían dioses para todo. ¿Qué tradiciones nos faltan en la casa de Dago en Navidad? ¿Qué no se sacrifica? ¿Qué está ahí Yo permanente? pienso, a mí me gustó mucho el mensaje que tú enviaste, Gracias. porque la Navidad somos nosotros, pero somos nosotros a nivel de nuestra interioridad y nuestra espiritualidad. Tal como decía el sacerdote, vamos a hacerlo con lo que tenemos. No nos frustremos claro. queriendo tener whisky, queriendo tener... Pero en Navidad la gente todo. hace mucho lío, Dago. Ah. En Navidad la gente gasta lo que no tiene Oye. y empeña hasta, bueno. Y en enero entonces vienen las lamentaciones, Mira. el muro de las lamentaciones. El presidente de este país, que se le ocurre decir que no hay doble sueldo, no dura una semana, Bueno. te lo digo yo. Ya hay gente que deben el del año que viene, No, porque lo este no. cogieron prestado. No de este año, no, el del año que viene. Ya se lo prestaron. Sí. Entonces, pero fíjate, hay cosas nuevas, interesantes. Hay mucha gente aquí que trabaja en un lugar donde hay 100, 200 personas. La gente no se conoce, la gente no se ve. Y en la calle, si se encuentran, hasta pelean. Porque nadie conoce a nadie. Antes era muy tradicional y creo que se ha perdido la entrega de los regalos, No, ese pero intercambio de regalos y de ahí es que angelitos. viene lo que inventaron, Sí. los angelitos. Los angelitos se inventaron justamente para romper el anonimato en los lugares de trabajo. Claro. Entonces, por suerte, todavía hay algunas instituciones que hacen sus fiestas de Navidad. Son fiestas colectivas Sí. donde el director, el jefe, comparte con su secretaria y con Y hay un los que barren y acercamiento, los sí. que todo el que trabaja en ese lugar. Esto todavía queda como algo realmente que no debe perderse. Sí. Yo soy de los que cree que eso tiene que mantenerse. Primero porque los que van no gastan. Es la empresa Claro, la que hace esa inversión. y normalmente las grandes empresas tienen muchas rifas y muchos regalos. Yo fui el otro día a una que rifaban hasta 50,000. El DH. Sí. Que no oiga eso mi equipo, que va a querer, me va a preguntar qué es lo que yo voy a rifar. Señores, no esperen que yo no voy a rifar nada. Pero eso es bello y hermoso. Claro, claro. Porque ahí se reencuentra la gente. Y una cosa Y afloran interesante, todos te esos, dicen, esos sentimientos pero esa buenos. mujer trabaja aquí. Sí. No me diga. O sea, hay una apertura en términos de amistades. Porque al final, la vida es una satisfacción de relaciones primarias. La espiritualidad es lo que te llena. Por más teléfono, Cosas que se tengan. por más teléfonos celulares que tú tengas, tú estás atenta, no al que tienes, el último que salió, y tú quieres el último. Sí. Y cuando tienes el último, no te llena. Sí, Porque lo que llena es lo espiritual. así es. Esa dimensión de amistad, de cariño, de afecto. Y esa todavía tradición familiar, yo soy de los que pelea para que se mantenga. Amén, amén, que perdure, que así sea y que vivamos este tiempo con ese sentir. Que quede de esta conversación que hemos tenido con don Dago, con Dagobert, sin el don, Dios mío. ese sentido de vivir la Navidad con lo que tenemos, pero que lo principal, que haya en nuestra mesa, que haya en nuestras casas, en nuestros hogares, sea el amor, el reencuentro, la solidaridad.
Muchísimas gracias, Dagoberto, por compartir con nosotros este tiempo. Es mucho lo que pudiéramos conversar. Lamentablemente, el tiempo siempre nos traiciona. Así es que para enero, febrero, tenemos que traer a Dagoberto de nuevo, porque entonces tenemos que hablar de otras tradiciones que también nos distinguen como dominicanos. Muchísimas gracias. El que se siente honrado soy yo. Primero, porque no es solo una cara bonita. Hay un corazón ferviente que ama, que quiere. Y eso es lo único que tiene sentido en la vida. Así es, así es. Los amigos más cerca que tú tienes son hasta un día. Así es, así es. Muchísimas gracias, gracias, Dagoberto. Gracias por complacernos a ustedes. Gracias por la sintonía. Si Dios lo permite, la próxima semana volveremos a encontrarnos. Buen fin de semana y buenas noches.